Una parte sumamente importante en casi todo lo que hacemos en Flash son los textos. Estos se manejan con la herramienta texto que está representada con una T en la barra de herramientas. Los textos son muy fáciles de manejar ya que se comportan de una forma muy similar que en otros programas de diseño. Simplemente hacemos clic en la herramienta y luego si hacemos clic en el escenario y empezamos a escribir, aquí tenemos el texto. Muy sencillo. Sin embargo, hay otras cosas que tenemos que considerar sobre esta herramienta en Flash. Lo primero es que hay dos formas de cómo insertar el texto. Vamos a eliminar esto. Y la primera es si hacemos clic directamente en el escenario sin arrastrarlo. Al hacer clic, creamos un campo de texto con el ancho variable. Es decir, que aquí yo puedo escribir y el texto, o mejor dicho, el campo de texto, se ajusta a lo que escribo. Por otro lado, si hago clic y arrastro con la herramienta, estoy creando un campo de texto con un ancho definido o un ancho fijo. En este caso, el texto estará limitado por la anchura del campo. Vamos a copiar y pegar para demostrarlo. Fíjate cómo el texto no va a pasar nunca del ancho de la caja del texto. Si yo modifico la anchura de dicha caja, pues fíjate entonces cómo el texto se va a adaptar a ese espacio. Una forma para distinguir uno de otro es que los textos que tienen una anchura definida tienen en la parte superior derecha un cuadrado con el cual podemos ajustar su anchura. Y los que tienen una anchura variable tienen un círculo, el cual si lo queremos convertir en una caja de texto con una anchura definida, simplemente hacemos clic y arrastramos y ahí definimos su anchura. Si queremos convertirlo otra vez a un campo de texto con anchura variable, simplemente hacemos doble clic encima del cuadrado y listo. Cada uno tiene una importancia o tiene un uso. El primero, lo que son sueltos, que son libres, que no tienen una anchura definida, son muy buenos para títulos o para textos cortos, para frases cortas. Por ejemplo, son muy convenientes para hacer encabezados en nuestros proyectos. El segundo tipo, que son los cuadros de texto con una anchura fija, son muy buenos ya para párrafos o para mensajes ya con cierta longitud. Ok. Una vez ya digitado nuestro texto, lo podemos modificar tanto en el panel Propiedades como en el menú Texto. Podemos cambiarle cosas como la posición y el tamaño, es decir, en qué lugar del escenario se va a encontrar. Lo podemos cambiar moviéndolo directamente con el cursor o modificando los valores de la posición en X y Y. También podemos modificar lo que es la anchura de la caja de texto y también su altura. En carácter cambiamos el tipo de letra, el estilo, si queremos que sea normal o itálica o en negrita. Luego podemos cambiar el color, el tamaño del texto. Lo podemos hacer haciendo clic y arrastrando en este número o introduciendo directamente algún número en particular. También podemos cambiar el espacio entre caracteres si ampliamos o reducimos este número. También podemos modificar el suavizado del texto. Esto sirve para controlar cómo va a visualizar el usuario final nuestro texto, ya sea suavizado para legibilidad, para animación o utilizando simplemente las fuentes del dispositivo. Vamos a ver aquí un ejemplo sencillo. Si colocamos usar las fuentes del dispositivo y presionamos Control Enter para probar, veremos que el texto no va a utilizar ningún tipo de suavizado. Sin embargo, si lo cambiamos, digamos, a suavizado para animación, fíjate cómo el texto al presionar Control Enter se ve distinto al caso anterior. Ahora se ve un poquito más difuminado, más suavizado, y esto es bueno, como lo indica aquí la propiedad, justamente para animarlo. Por otro lado, si lo cambiamos a suavizado para legibilidad, fíjate cómo adquiere otro aspecto el texto que es ideal ahora para leerse. Cuando es un texto que no es una animación, sino que está ahí ya más fijo para uno leerlo con más tranquilidad, se recomienda utilizar siempre este tipo de suavizado. Hay algunos casos de tipografías que son hechas específicamente para Flash
que conviene utilizar la opción texto de mapa de bits, es decir, sin suavizado. Control Enter. Fíjate cómo se ve mucho más definido todavía el texto. Estos casos sirven para algunas fuentes que son específicas para Flash o también para algunos casos donde no nos interesa ningún tipo de suavizado. Esto también sirve cuando queremos simular el aspecto de un texto nativo para la web. Es decir, cuando queremos que el texto se vea como si fuera en HTML, que se ve bastante definido. Otra cosa que podemos indicar es que si queremos que el texto sea seleccionable o no. Un gran defecto que presentan los proyectos hechos en Flash para la web es que muchas veces el usuario quiere seleccionar o copiar parte de un texto, pero no puede, porque el texto no es seleccionable. Con esta opción podemos corregir esto haciendo clic, y si ahora presionamos Control Enter para probar, veremos que podemos seleccionar y copiar y pegar luego nuestro texto. Esto es muy importante cuando tenemos una información que es muy útil para el usuario final, que él tenga la posibilidad o la opción de poder copiarlo. Justo al lado tenemos la opción de superíndice y subíndice. Esto es útil cuando tenemos, por ejemplo, algún texto que queremos que esté por encima o por debajo de la línea estándar del texto. Por ejemplo, si tomamos este número y lo colocamos en superíndice, veremos cómo se coloca por encima y más pequeño de la línea o de los caracteres generales. Vemos que se coloca por encima y más pequeño que los demás caracteres del título. Esto es muy útil en caso de hacer fórmulas matemáticas, por ejemplo, y también en el caso del subíndice podemos colocarlo pero debajo de la línea de texto normal. Algo más que podemos hacer es en la opción de párrafo cambiar la alineación de los textos, ya sea a la izquierda, centralizado, a la derecha o justificado. Igualmente podemos modificar la sangría o el espacio de la primera línea de los párrafos. Igualmente podemos modificar el espacio izquierdo o derecho, también el espacio entre líneas, muy importante, en estas opciones de acá. En orientación, si quiero cambiar la orientación del texto, lo puedo hacer con este botón. Elijo si quiero que sea vertical, si quiero que sea vertical izquierda-derecha, o también puedo cambiar aquí la rotación de mi texto. Fíjate ahora que se va a leer así. Si la vuelvo a cambiar, voy viendo las demás opciones. Vamos a dejarlo en horizontal, que es la forma o el estilo normal de cómo leemos acá en Occidente. En opciones yo puedo insertar enlaces dentro de mis párrafos o mis textos. Si quiero colocar un link, digamos a visite Google, puedo seleccionar esta frase y en vínculo colocar la dirección especificada. Control Enter para probar. Y vemos cómo el cursor se activa al presionar o al pasar por encima de este texto que tiene un enlace. Finalmente vamos a ver que existen tres tipos de textos en Flash. El primero es texto estático, que es el que estamos utilizando ahora y sirve precisamente para crear textos sencillos como títulos y párrafos. En el caso del texto dinámico, es un tipo de texto que permite funciones ya más avanzadas como hacer un scroll o utilizarlo con ItemScript, etc. Es muy bueno también para trabajar con interactividades o incluso cargar texto externo. Y el último tipo, que es introducción de texto, sirve para crear formularios en Flash. Este tipo de texto, en vez de uno escribir para que el usuario lea, es una forma de que el usuario pueda escribir dentro de nuestra animación en Flash. Ya lo veremos más adelante. Bien, entonces de esta forma funcionan los textos dentro de Flash.